Mis hermanos, ahora quiero que eh, mm, recorramos la carta de los Romanos en, en ciertas semanas, ¿verdad? Para que veamos lo que encontramos allí sobre el Evangelio. Y por supuesto que ahorita voy a tomar en cuenta el capítulo 1 de Romanos. Dice allí en el versículo 18 del capítulo 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce, eso es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. La carta a los Romanos presenta el plan de Dios para la salvación de la humanidad, que es el Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación que tenemos en Cristo Jesús. Pablo había sabido de esta iglesia en Roma porque se vio obligado a trabajar en Corinto haciendo tiendas. Y ahí se encontró con un matrimonio formado por Aquila y Priscila, que vivían allá en Roma, pero Claudio, emperador de esa época, los echó fuera a todos los judíos. Y ellos se vinieron a Corinto y ellos eran especialistas en hacer tiendas. Así que se encontraron con Pablo y Pablo seguramente que empezó a presentarles el plan de salvación y ellos le dijeron que ya conocían porque allá en Roma había una iglesia muy ferviente formada por judíos y por gentiles. Así que Pablo, al conocer de esta iglesia, sintió un vivo deseo de ir a visitarles, porque es una iglesia que la había formado el Espíritu Santo, utilizando a aquellos romanos que estuvieron en el día del Pentecostés, ¿verdad? Cuando dice ahí que el Espíritu Santo habló a las gentes en otras lenguas según la nación que estaba ahí representada. Y se hace una lista de las naciones representadas y entre ellas estaban los romanos. Y lo interesante es que la gente que asistió a la fiesta del Pentecostés y escuchó ese mensaje y fue testigo presencial de la venida del Espíritu Santo y vio como Pedro presentó un mensaje y hubo 3,000 almas ganadas, ellos regresaron a Roma, estas gentes, y allá iniciaron el trabajo de esa iglesia que prosperó. Así que ninguno de los apóstoles intervino para formarla, por eso Pablo tenía vivos deseos de visitarles. Pero antes de ello les envió esta hermosa carta que quiero que veamos en varias semanas. Y hoy, como les digo a ustedes, veremos aquí este pasaje. Pablo presenta en la carta de los Romanos el Evangelio como plan único de Dios para la salvación. Es decir, el plan de Dios para la salvación de toda la humanidad, como se encuentra en el Evangelio. Ese es el tema de la carta. Y Pablo, aquí en este capítulo, para despertar el interés por esa comunión y esa salvación por medio de Cristo, pues él escribió en esta carta que a su vez les dice, este es el plan de Dios para la salvación del Evangelio, presenta la necesidad que tienen del Evangelio los gentiles, y para ello utiliza todo el capítulo 1. Y luego el capítulo 2 habla de la necesidad que tienen los judíos, y el capítulo 3 dice, no se preocupen, todos estamos en la misma circunstancia, porque todos somos, por cuanto hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, todos somos pecadores, todos necesitamos. Pero aquí en esta parte, que acabo yo de leer, presenta a Pablo la necesidad que tiene el mundo gentil. Y dice en esta porción que acabo yo de leer,
que la creación misma, es un libro abierto para que la gente pueda entender a Dios y su salvación. Increíble. Pero fíjense ustedes, voy a leer otra vez el pasaje para que veamos hasta dónde es suficiente el mensaje de la creación para conocer mucho de Dios. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, a ellos les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. A ellos les es manifiesto porque Dios se los manifestó. ¿Cómo? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas que son hechas, de modo que no tienen excusa. En este pasaje, Pablo declara que la creación es un libro que habla de Dios y que inclusive Dios utilizó para darse a conocer al mundo gentil. De vez en cuando nos sucede una pregunta, o se presenta una pregunta en la gente que dice: ¿y cómo le van a hacer a aquellas gentes que no conocieron nada de Biblia? ¿Cómo le van a hacer? Pues todas las gentes están dentro de esto, porque Dios dio capacidad al hombre para leer este libro de la creación. Y dice aquí el texto que las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles a través del libro de la creación. Y vino a mi mente lo que encontramos en el Salmo número 19, donde dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a la otra noche declara sabiduría, y no hay dicho ni palabras, ni es oída su voz. Sin embargo, por toda la tierra salió su voz, y hasta el cabo del mundo sus palabras, y en ellos puso tabernáculo para el sol. Pero dice el Salmo: los cielos cuentan la gloria de Dios. Y en eso de cuentan, se refiere a que conversan sobre la obra de Dios, pero también cuentan cada una de las maravillas de Dios. Cuentan una por uno las maravillas de Dios. Y alguien dijo que los cielos cantan la gloria de Dios, porque todo es música en el espacio, todo es música. El sol produce un sonido al girar sobre sí mismo, la luna otro sonido muy agudo, la Tierra, los planetas, todos usan diferentes sonidos, de tal forma que si hubiera una forma de captar la melodía o la música, encontraríamos una hermosa, preciosísima, con todos los astros, pero para ello necesitaríamos un aparato especial. El asunto es que los cielos cuentan la gloria de Dios y que Dios utiliza la creación para darse a conocer al hombre. Dice aquí el texto: las cosas invisibles de Él. 1. 2. Su eterno poder. 3. Y su divinidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Por eso no tienen excusa. Así que volviendo al versículo, dice: todas las cosas invisibles de Él. A Dios no lo vemos, para nosotros ahorita es invisible. Esos ojos que ahorita tenemos no son capaces de ver a Dios. Lo veremos cara a cara cuando ya nos llame a su presencia. Entonces sí, ya tendremos otros ojos, y máxime cuando venga la resurrección de los muertos, cuando lo mortal se convierta en inmortal, tendremos esa visión para poder ver a Dios. Por lo pronto es invisible. Sin embargo, las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles. Y las cosas invisibles de Él son sus atributos: su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia, su santidad, su unidad. Los atributos de Dios se dan a conocer a través de las cosas creadas, porque Dios así lo manifiesta, dice aquí el texto. Así que entendemos las cosas invisibles de Dios, porque ¿qué mente puede haber formado todos estos astros y
y evitar que choquen unos a otros, que todos se muevan, giren alrededor de su eje y sin embargo no chocan, no se atraen uno al otro, funcionan muy bien, porque ahí se ve el poder de Dios y su inteligencia, su sabiduría para hacer todas las cosas. Así que no hay duda de que, en efecto, a través de lo creado, podemos entender los atributos de Dios. También podemos entender su eterno poder, porque aparte de que vemos ahí la sabiduría de Dios reflejada en todo aquello, vemos su poder para dominar todas estas cosas. Dice la Biblia que Dios conoce a las estrellas por nombre, y son millones de estrellas lo que encontramos en el espacio. Bueno, pues todo esto habla de las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad. Y qué interesante es cuando oímos la tercera cosa, y su deidad. Esto es lo que lo hace adorable. Esto es lo que señala que es un motivo para nuestra adoración, es objeto de adoración. Su divinidad es aquello que nos impulsa a buscarlo, porque Él merece la alabanza y la gloria nuestra que podemos darle. Y todo esto Dios lo hizo claramente visible, dice aquí el texto, su eterno poder y su divinidad. Así que los hombres no tienen excusa porque no conocen a Dios. Claro que el hombre, por su naturaleza pecaminosa, pues poco a poco fue perdiendo esa facultad de poder leer a Dios a través de la creación. Entonces Dios, en su misericordia, hizo otra cosa. Escribió un libro, la Biblia, para que a través de ella podamos conocer mejor a Dios. Pero inicialmente la creación tiene poder para que el hombre le conozca. Y si la Escritura, que es también toda una maravilla, que el Señor nos permita tener un libro como este para conocer a Dios y para que podamos gozarnos en sus páginas, que tienen una variación enorme de temas, que esto lo hace atractivo. Aparte de eso, podemos notar su santidad. Y para que el hombre pudiera conocer ya mejor a Dios, entonces Dios envió a su Hijo. Y ese es el tema del pasaje, ¿verdad? La salvación, el plan de Dios para la salvación, como se encuentra en el Evangelio, y es por medio de Cristo. Así que en el primer capítulo, Pablo habla de la culpabilidad del hombre, que fue perdiendo la capacidad para leer a Dios, y a cambio fue corrompiéndose terriblemente. Yo les recomiendo que ustedes lean su Biblia en su casa esta noche, en el capítulo 1, para que vean hasta dónde llega la culpabilidad de la humanidad. Si leemos este pasaje, parece que está refiriéndose a nuestra época. Estamos viviendo ese momento que vivieron aquellos que vivían en el tiempo en que Pablo escribió la carta a los romanos. Dice, estos gentiles necesitan el Evangelio, ¿verdad? Porque ellos tienen el conocimiento de Dios a su alcance, y sin embargo, en lugar de verle conocido como Dios y darle gracias, se envanecieron, dice la Biblia, en sus razonamientos, y su corazón fue entenebrecido, adorando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Así que habla ahí de la culpabilidad del mundo gentil. Luego ya en el capítulo 2 habla de la culpabilidad del mundo judío, que eso ya lo veremos en la próxima intervención. Y luego Pablo, para hacer que la gente desee la salvación, le presenta la necesidad de esta. Cuando habla de la culpabilidad del mundo gentil, del mundo judío, y en el capítulo 3 dice, no se preocupen, todos estamos en la misma circunstancia, así que todos necesitamos este Evangelio. Y ya con esto, entonces, poco a poco se ve cómo el romano fue disfrutando del Evangelio y algo que está a nuestro alcance. Pero, amados hermanos, mucho podemos aprender de Dios a través de la creación, a través del sol, de la luna, del viento, de la lluvia, de las tormentas, de los ciclones, y de todo eso nos habla del poder y majestad de Dios. Así que, amados hermanos, conozcamos a Dios a través de la creación,
a través de la Biblia y a través de Cristo, porque dice Pablo en este pasaje, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En Cristo hay salvación. Dios me les bendiga, hermano.